Bienvenidos a Eric Audionovelas. Disfruta de nuestro contenido. Todo el crédito para sus respectivos autores. Doncella orgullosa, 1. Bel Maya. La joven que actualmente se desempeñaba como jefa de doncellas del duque Rod Taylor no solo era un modelo a seguir entre sus compañeras doncellas, sino que también era objeto de adoración. Su verdadera identidad es la de la hija ilegítima del barón Plancel. Cuando era joven, casi me convertí en una víctima de la lucha de poder de los nobles, pero con la improvisación de mi padre Valmid Plancel, el abad del monasterio de los clérigos y la jefa de doncellas de Opelis Hall, el dormitorio de más alto nivel en la Academia Silvania. En ese momento, Alice. Gracias a tu ayuda, me convertí en una persona libre. Posteriormente, sirvió como sirvienta principal en el Salón Ofelis y entrenó sus habilidades como sirvienta durante mucho tiempo. Además de realizar tareas ordenadas, tenía un ojo excelente para detectar con precisión la picazón de los nobles y sabía cómo usar magia de nivel. Ella era excelente y tenía la capacidad de supervisar el personal y las finanzas, así que incluso si te lavas los ojos y la buscas, su nombre es alto como el de una sirvienta que no tiene defectos. En una época en la que las mujeres de su edad apenas entraban en la edad de casarse y soñaban con un príncipe montado en un caballo blanco, ella ya había acumulado suficientes activos para comprar cientos de caballos blancos para que los montara el príncipe. Como miembro competente del personal, era una de las mejores del continente, y todas las familias nobles estaban babeando por ella para explorarla. La teoría de la oferta y la demanda se aplica naturalmente al talento. Cuanta más gente la quiere, más caro se vuelve el precio, y Tanya Rod Taylor, la matriarca del ducado de Rod Taylor, es la persona que paga bien ese precio. Como resultado, nació una rara doncella que acumuló activos que la mayoría de los nobles ni siquiera podían permitirse. Y ahora, es famosa como el miembro del personal y la criada más competente en la historia del continente. Si hacen más tonterías, no podremos garantizar la seguridad del maestro Ed. Todos, por favor, háganse a un lado. En la azotea de la mansión del duque Rod Taylor, la familia ducal más grande del continente, Ed Rod Taylor estaba atado y realizando una sentada de protesta. Mirando hacia la azotea desde el jardín del duque, la baronesa Jenica Palerover, que estaba a cargo de la escena, sudaba fríamente. No solo las otras doncellas de la mansión, sino también los vasallos no pudieron evitar sudar frío. Bel Maya provocó una catástrofe. Para saber por qué las cosas terminaron así, tuve que retroceder un poco. Asterisco asterisco asterisco. Necesito aumentar más el salario de Bel esta vez. La oficina central del duque Rod Taylor. El dueño de la habitación, rodeada de antiguas obras de arte, se sentó en un escritorio mucho más grande que su cuerpo y habló. El rico cabello rubio de la niña cubría su cuerpo como alas. Ella era la legítima sucesora del enorme ducado de Rod Taylor y la cabeza de familia que asumió el cargo de Crepin Rod Taylor y protegió la autoridad del ducado. Sin embargo, comparado con la autoridad que lleva, su tamaño es tan pequeño. Aparte de su majestuosidad, también es algo preocupante. Esto se debe a que, según todas las apariencias, no tiene edad suficiente para ejercer el poder del ducado y hacer alarde de su dignidad. La joven miró los documentos en su escritorio y se lo informó a su miembro más leal del personal, la jefa de limpieza. ¿Te refieres a mi salario? Ya recibo lo suficiente. Eso es cierto, pero, parece que el margrave de Belfros y el marqués de Antel lo están vigilando nuevamente. No me iré fácilmente a otro territorio solo porque el salario es un poco más alto. El duque de Rod Taylor me trata bien. Esto va más allá de la cuestión de que Bel se niegue. La duquesa Tanya, como jefa de la familia Rod Taylor, asistió varias veces a la conferencia central del imperio. Cada vez que eso sucedía, lo acosaban varias propuestas de señores que estaban interesados en Bel. Aunque iba en contra de la etiqueta codiciar abiertamente a un miembro del personal de otro territorio, negoció una transferencia para ella, incluso a costa de ser grosero. Las condiciones eran tan poco convencionales que incluso Tanya se sintió tentada. Como resultado, era necesario ser más cuidadoso con el tratamiento de Bel. Era el deseo de su maestra, Tanya, fijar el salario de Bel,
pero el hecho de que un miembro del personal tan renombrado estuviera siendo contratado a un precio tan bajo era suficiente escándalo como para asestar un golpe directo a la autoridad del ducado. Si vas a utilizar a una persona, debes tratarla adecuadamente. De lo contrario, la autoridad del monarca que gobierna sobre esa persona se verá afectada. Incluso si Bell rechaza un salario alto, debe alcanzar un mínimo determinado. Gracias a Crepin Rothtaylor, la familia Rothtaylor pasó por unos años difíciles. Aunque se ha estado estabilizando un poco recientemente, nunca se sabe cuándo la torre por la que trabajaste tan duro para construir colapsará si bajas la guardia. Ed Rothtaylor recorre el continente coqueteando, no. Ha acumulado muchas conexiones, incluida la princesa del imperio, la santa del grupo religioso Telas y la jefa de la asociación comercial Old Deck. Utilizando esto como base, la empresa pudo recuperar casi su antigua gloria, pero eso no significó que pudiera recuperar la compostura en todas las áreas. Uf. Esto es un dolor en el trasero. Dirigir la operación militar de un país cuesta mucho dinero. Como noble que vive por autoridad y muere por autoridad, si pierde autoridad, lo pierde todo. Es por eso que debe elevarse continuamente construyendo edificios magníficamente altos, coleccionando obras de arte famosas para decorar su mansión y liderando a una gran cantidad de vasallos. De lo contrario, perderán su autoridad como familia noble y su voz en el Consejo Central del Imperio. Perder la voz significa la muerte para un noble. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarte? No, Bell. Necesito un poco de té antes de comenzar mis actividades de la tarde. ¿Podrías prepararme un poco de té? Sí, lo entiendo. Bell Maya era la doncella perfecta, pero los recursos que consumía eran demasiados. Bell Maya recibe por sí sola el salario de decenas de sirvientas de clase alta. Por supuesto, la cantidad de trabajo realizado equivalía a esa cantidad de dinero, pero también era cierto que el gasto salarial medio aumentó significativamente. Ya pasó la época en la que estábamos demasiado estresados para ser responsables de siquiera una sola empleada doméstica, pero si observamos la tendencia, parece que otros jefes de familia pedirán salarios más altos en la próxima reunión central. Tania apoyó la barbilla en sus pensamientos. Si quería mantener a Bell Maya en el ducado de Rothtaylor, parecía que necesitaba ajustar un poco su posición. Ampliamente. Después de cerrar la puerta de la oficina central, Bell Maya estaba sumida en sus pensamientos. No tengamos ningún interés en las riquezas mundanas y simplemente cumplamos con nuestro deber y vivamos diligentemente como la jefa de doncellas del duque Rothtaylor. Ella era una chica que tenía esa mentalidad por defecto, pero si su propia existencia comenzaba a convertirse en una carga para su maestro, tenía que hacer algo especial. ¿Hay alguna manera de bajarme el salario legalmente? Era un monólogo que haría que los ojos de los trabajadores salieran de la sorpresa cuando lo escucharan. Hay grados de lealtad. Asterisco. Ed regresará a la mansión la próxima semana. Así que he conseguido un buen auto. La baronesa Jenica Palerover, que estaba de visita en la residencia del duque, estaba sentado a la mesa de té en el jardín, sonriendo. De repente aparecieron criadas expertas y alinearon juegos de té. El plato de refrescos de 3 niveles estaba cubierto de pasteles decorados con bonitos bombones en forma de flores y frutas dulces. Jenica Palerover, que sonreía alegremente con una taza de té negro en la boca, ahora empezaba a parecer bastante noble. Debido a que Jenica era básicamente una plebeya y creció en un ambiente difícil, le tomó mucho tiempo adaptarse a la cultura noble. Probablemente fue el resultado de mucho trabajo duro por parte de las sirvientas del barón. Sí. También escuché eso. Tengo que limpiar la residencia del duque antes de que regrese el maestro Ed, así que comprenda que la atmósfera puede ser un poco agitada. Sí. No. Está bien, está bien. No te preocupes demasiado por eso. Gracias por su comprensión. Sin embargo, la forma única y alegre de hablar de la plebeya que aparece de vez en cuando no se oculta porque sea su naturaleza. Incluso si su cabello bellamente trenzado está lleno de horquillas decoradas con flores a la antigua usanza, Jenica sigue siendo Jenica. Más bien,
Había muchos usuarios a quienes les gustaba este ambiente cómodo y acogedor que era exclusivo de ella, por lo que actuaba como líder a su manera. Ed Roth-Taylor y Tanya Roth-Taylor son personajes que pueden ser infinitamente despiadados cuando es necesario, por lo que es bueno tener al menos una persona como Jennica, que siempre es un cálido rayo de sol, en tu séquito. Como Bel Maya era muy consciente de este hecho, era muy consciente del importante papel que desempeñaba en la residencia del duque Roth-Taylor. Ahora que Lady Lucy regresa con nosotros, creo que es hora de asumir las responsabilidades que hemos estado esperando durante mucho tiempo. Bel es muy estricto con Lucy, ajaja. Por favor, no debería haber habido ningún problema mientras acompañaba al maestro Ed. Bel estaba hablando en un tono preocupado, pero si Lucy lo hubiera escuchado, habría estado más asustada que nunca. De hecho, casi no había nadie en el ducado de Roth-Taylor que no temiera a Bel Maya. El ducado Roth-Taylor tiene dos espadas. De un lado está la rara elementalista Jennica Palerover, y del otro lado está la rara archimaga Lucy Mayril. Mientras esas dos personas estuvieran dentro del territorio, no sería fácil presionar a la familia Roth-Taylor por la fuerza, sin importar cuántos soldados privados lideraran. Eso no es todo, desde el jefe del nuevo gremio de Old Deck, hasta la princesa del Imperio Cloel, y la santa del grupo religioso Telas. Las personas involucradas en la familia Roth-Taylor son todos peces gordos, por lo que son variables enormes que nadie puede controlar. Sin embargo, alguien tenía que ocupar el centro. Como responsable de los asuntos prácticos de la familia Roth-Taylor, la presencia de un miembro del personal que pueda encargarse de todos los detalles personales es fundamental. Y no hay muchas personas en el mundo que sean lo suficientemente fuertes como para cumplir con sus deberes sin pestañear ni siquiera ante figuras tan importantes. Aunque los supuestos propietarios eran miembros de la familia ducal Roth-Taylor, no era de extrañar que existiera un chiste de que la anfitriona era Bel Maya. Pareces un poco preocupado, Bel. Sí. Quizás otros no lo sepan, pero yo lo sé cuando lo veo. Nos conocemos desde que trabajamos en el edificio Ofelis. Lo siento. Oh, ¿de qué hay que lamentarse? Beldu, de verdad, ya que tienes mucho que hacer, por supuesto que tendrás muchas preocupaciones. Revelar los sentimientos personales de una criada en su rostro es un error de novato que da vergüenza incluso hablar de ello. Bel Maya se lamentó internamente y rápidamente volvió a su rostro inexpresivo, ocultando sus emociones. Esta chica cálida y luminosa tiene un aura extraña que atrae la sinceridad de la otra persona, y si baja la guardia por un momento, terminará cometiendo este vergonzoso error. Puede ser que la comodidad de estar en una relación durante mucho tiempo me hizo bajar aún más la guardia. La niña está tan emocionada de ver el rostro de Ed por primera vez en mucho tiempo que siente como si se estuviera volviendo loca incluso cuando está sentada y quieta. Frente al rostro enojado de Jennica Palerover, Bel Maya finalmente suspiró para sus adentros. En realidad, pensé que podría estar poniendo una carga sobre la familia Roth-Taylor, así que lo pensé por un tiempo. Bel. No, hay alguien más que sea tan bueno en el trabajo como Bel. Ni Ed ni Tanya sobreestiman fácilmente a las personas, pero has estado diciendo que hasta que Bel sea un puesto importante que no puedes permitirte perder. Es una evaluación realmente agradecida, pero creo que en realidad podría ser un problema. Jennica habló con una sonrisa brillante como una flor floreciendo. Bueno, de todos modos, no es eso algo que debería preocupar a Bel. No soy muy inteligente con ese tipo de cosas, así que realmente no lo entiendo, pero Ed y Tanya probablemente estén preocupados por las cosas que preocupan a Bel. Bueno, lo dijo como si todo estuviera bien, pero sorprendentemente sus palabras dieron en el clavo. Una criada solo necesita cumplir con su deber. En cierto modo, era una palabra muy noble, pero cuando Jennica la dijo, el significado se sintió completamente diferente. Mientras miraba el rostro sonriente de Jennica de esa manera, una nueva idea pasó por la cabeza de Bel. Asterisco asterisco asterisco. Tarde en la noche. Bel, que estaba sumida en sus pensamientos mientras estaba sentada en el escritorio de su habitación privada, pensó. La forma más segura de bajar su valor es cometer un gran error que sea difícil de corregir. Sin embargo,
si el error es demasiado grave, sería difícil que lo expulsen de la mansión o incluso que lo ejecuten. Esto se debe a que resulta difícil trabajar en el ducado de Rod Taylor. Un error que le permite mantener su puesto, pero que también puede provocar un poco de escándalo. Si es posible, basta con cometer un error que pueda tolerarse y concluir como Ed o Tanya. Sin embargo, si el rumor no se difundía en absoluto, no tendría ningún efecto en su rescate, por lo que era importante atenerse a esa línea apropiada. En particular, establecer la motivación tuvo que ser delicado. Si se difunde el rumor de que hizo esto por codicia del poder o los bienes de una familia noble, ya no podrá trabajar como sirvienta. Entonces, era necesario evitar que ese tipo de escándalo se extendiera. Si es posible, es más fácil que te perdonen decir que fue hecho por razones emocionales. Parece apropiado mostrar un sentimiento de lealtad fuera de lugar o una historia de amor sin conocer el tema. Supongo que puedo obtener una estimación aproximada. Belle, sola en la oscuridad, organizando sus pensamientos, no es visible para nadie. Aunque el plan se estimó hasta cierto punto, aún quedaba un proceso muy difícil. Era cuestión de obtener el permiso de mi maestro. No importa cuánto se haya hecho por el propietario, no se puede realizar sin el permiso del propietario. Era la naturaleza de la Maid. ******. ¿Qué tal si montamos una historia en la que sentí algo por el maestro Ed? Perdí los estribos por un momento y lo secuestré. Creo que esto sería lo más limpio. Keup. Al día siguiente. Ed, que estaba escuchando el informe de Belle, no tuvo más remedio que dejar el té que estaba bebiendo. Fue un milagro que el agua del té no saliera a chorros. Por favor, firme y confirme el plan. El primer informe que recibí después de regresar a la mansión Rod Taylor, lugar que me hizo sentir como en mi ciudad natal por primera vez en mucho tiempo, fue un informe sobre el plan de la maestra de sirvientas Belle Maya. Esta es la primera vez en mi vida que veo a una persona que pide permiso y causa una desgracia. Doncella orgullosa, 2. Entonces, necesitamos bajar su precio, podría ayudarnos a causar un poco de conmoción. Es una pena que una criada tenga que trabajar duro como el maestro para algo como esto, pero no puedo decidir mi salario por mi cuenta, así que la situación ha llegado a este punto. Sylvania Academy se encuentra actualmente en la mitad del plan de estudio semestral. Como pasé algún tiempo causando problemas en las montañas Rameln, tendré mucho trabajo que hacer cuando regrese al laboratorio. Sin embargo, como era imposible descuidar por completo los asuntos familiares, planeé quedarme en la residencia del duque durante unos 3 días y ocuparme de los asuntos para poder estar fuera hasta el próximo semestre. Se dice que desde que el duque regresó, tenía planeado ver algunas caras conocidas y pasar sus últimas vacaciones antes de volver a trabajar. No hace falta decirlo, pero como el estatus es el estatus y la ubicación es la ubicación, parece que no se permite descansar ni siquiera durante los descansos. Esta es la primera vez en mi vida que he visto a alguien que haría tanto escándalo por reducir su propio salario. Te agradecería que lo consideraras una expresión de lealtad. Sí. Es un gran sentimiento, pero ¿es este un plan que puedes manejar? El lugar era la sala de recepción de la residencia del duque Rod Taylor. Tiendo a firmar aproximadamente informes de trabajo no importantes aquí, pero todavía estoy pensando en ello porque no sabía que surgiría una solicitud de permiso. Dejé la taza de té, abrí mis ojos en forma de media luna y miré a Belle. Luego bajó la mirada y recitó el plan. Llena de egoísmo, la criada secuestra a Ed Rod Taylor, el noble del duque Rod Taylor, y ocupa la azotea de la residencia del duque. Él participa en una sentada de protesta, exigiendo que los dos preparen suministros básicos y un carruaje para escapar. Ni siquiera confía en un perro que pasa. Es así. Mi maestro tiene una apariencia noble y es talentoso, así que no sería extraño si hubiera algunas mujeres que albergaran pensamientos tan extremos. No, tu autoevaluación es demasiado baja en primer lugar. ¿Quién hubiera pensado que Belle Maya, que ya es un miembro del personal famoso en el continente, llegaría tan lejos como para secuestrar a su maestro en circunstancias tan ridículas? Tiré el plano sobre la mesa y me apoyé en el respaldo de mi silla.
Me cepillé el flequillo y suspiré profundamente. Habrá rumores de que están intentando deliberadamente difundir un escándalo y reducir sus salarios. Eso es realmente cierto. Entonces solo tendrá un impacto negativo en la familia Roth-Taylor. ¿Alguna vez has pensado en eso? Puede que sea el propietario el que tenga una autoevaluación excesivamente baja. ¿Qué? Belmaya recitó manteniendo un tono elegante sin cambiar su expresión. El sentido común nos dice que no pensaríamos en secuestrar al hijo del duque Roth-Taylor a menos que suceda algo. No solo el propio maestro ha alcanzado un nivel significativo mágicamente. No importa cómo lo sometas dándole pastillas para dormir o lo que sea, él protegerá su territorio. Porque los que existen no lo dejarán en paz. La baronesa Jenica Palerover, de quien se puede decir que es una autoridad en magia elemental, reside actualmente en la residencia del duque Roth-Taylor, y Lucy Myril, que regresó conmigo de las montañas Rameln, también descansa en su habitación. Una lleva un vestido formal noble y la otra no ha recuperado ni la mitad de su poder mágico. Se dice que ambos son limitados, pero en situaciones extremas, su poder está a un nivel en el que incluso si se trae un número decente de guerreros veteranos, no podrán emitir ningún sonido. Además, hay muchos vasallos y la familia imperial está acompañada por muchos funcionarios de la familia. No se deje engañar por el deslumbrante y hermoso exterior. La mera existencia de este duque de Roth-Taylor era nada menos que una fortaleza natural. En ese sentido, Bell tenía razón. La líder de las doncellas, que probablemente conocía a la majestad mejor que nadie, no cometería el acto excéntrico de secuestrar a su propio amo a menos que realmente tuviera prisa. Como dijiste, el valor de mi nombre en el continente ha aumentado sin querer, así que si hago algo como esto, existe una alta posibilidad de que piensen que realmente he regresado. No se preocupe, maestro Ed confía en mí acerca de mis habilidades de actuación en ese sentido. Ella ha trabajado como jefa de limpieza en la casa Ofelis durante mucho tiempo y también ha vivido una vida impecable como jefa de limpieza del duque Roth-Taylor. Es mano de obra. Una cara de póker, así como un comportamiento apropiado y actuar cuando sea necesario, son competencias muy básicas. Cuando silenciosamente miré el rostro de Bell, el mundo parecía muy serio. No, para empezar, esta jefa de doncellas nunca había hablado en serio en su vida. Se decía que había sido así desde que la expulsaron de casa del barón Plancel, por lo que en realidad podría ser su naturaleza. La decisión final recaerá en Tania, la matriarca. ¿Permitiría algo como esto? Los detalles del plan de secuestro en medio del capítulo 2 del plan fueron insertados por Lady Tania. Ya lo aprobaste e incluso te involucraste en la enmienda. Parece extrañamente generoso en estas áreas. Por alguna razón, el rostro de Tania, riendo y sonriendo, apareció ante mis ojos. Aunque pensaba que se había vuelto verdaderamente sincera como duquesa, era una chica llamada Tania la que cometía actos tan excéntricos de vez en cuando. Bueno, básicamente, no tengo ninguna intención de comentar sobre la política de Tania de una forma u otra, pero eso no significa que no tenga algunas preocupaciones. Si nos lo dice sin sumar ni restar, lo reflejaremos activamente y presentaremos un plan revisado. No, antes de los detalles del plan, la existencia de este plan. ¿Con quién se compartió? Como sabes, no es un plan que valga la pena publicitar, así que solo somos tres, yo, la señorita Tania y el maestro Ed. Ese es el problema. Por supuesto, la gente del duque no iría por ahí contándole al mundo exterior sobre este vergonzoso plan, pero algunas personas son muy malas mintiendo. No parece que haya nada bueno que saber. Inmediatamente pensé en varias personas que, si fueran interrogadas, revelarían inmediatamente la verdad porque sus mentiras eran muy obvias. En el caso de Lucy, no creo que mentiría en absoluto. Porque no tengo ningún interés en cosas como eventos serios. Lo entiendo, pero si me secuestraran y me mantuvieran como rehén, habría mucha gente que no se quedaría callada. Más allá de Jenica y Lucy, que actualmente residen en la residencia del duque, a Lortel, que vendrá corriendo desde Old Deck en cualquier momento, a Clarice la santa del grupo religioso Telas y las princesas de la familia imperial. Hay demasiadas implicaciones políticas. Hablo con franqueza,
pero en cualquier caso, ocupo una posición bastante importante en el Imperio Cloel. Si me preguntas si una criada puede manejarlo todo, bueno. No tenemos más remedio que preguntarnos si estamos haciendo algo que podamos manejar. Ya lo hemos simulado varias veces. No se preocupe demasiado, maestro. Hemos revisado todo para que no afecte la causa y no cause ninguna alteración en los cronogramas futuros. Podría explicarlo todo uno por uno, pero eso tomaría unos días. Miré en silencio el rostro de Bell. Incluso si lo miras fijamente durante mucho tiempo, él no aparta la mirada ni pregunta si tiene algo más que decir. Como siempre, Bell solo me mira con una expresión apagada. El tono es que esperarán hasta que se den más instrucciones. ¿Cómo diablos podría haber otra doncella como esta? Ver esa apariencia ridículamente erguida me hizo suspirar. Sí. Has hecho un buen trabajo sin ningún problema hasta ahora y tus juicios siempre han sido seguidos por razones razonables. Lo intentaré. Gracias por confiar en mí. Es un honor que nunca se repetirá. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo simplemente dejarme atrapar y atar. Es simple. Toma, pondré algunas pastillas para dormir en tu té negro. Normalmente dices cosas así con tanta confianza. Belmaya sacó una pequeña botella de vidrio del bolsillo delantero de su delantal como para lucirse. Las estrellas parecían brillar en el rostro inexpresivo de Belmaya mientras sacaba una botella de vidrio con una mirada verdaderamente majestuosa. Es una pastilla para dormir mezclada con un tranquilizante de la región norte de Antelope. Es incolora, inodora y no tiene ningún efecto significativo en el cuerpo. La pedí a través de la sección superior de Antelope en caso de que cayera en los oídos de Lady Lortel. Fue una transacción ilegal, la tarifa fue un poco alta, según escuché, pero hay una promoción en la que puedes comprar 3 botellas a la vez y obtener un precio especial, y si realizas 5 transacciones, obtienes una comisión gratis. No, ese detalle ya está hecho. Sí. Es bueno gastar sabiamente el presupuesto de tu territorio, pero si Lortel descubre que has hecho un trato con otro comerciante, es posible que se sienta muy desconsolado. Bell abrió la botella de vidrio y vertió unas gotas de pastillas para dormir en la taza de té que dejé. Bueno, el maestro Ed cayó en los trucos insidiosos de una criada cruel e ingrata y terminó bebiendo té negro que contenía pastillas para dormir. Debido a que fue una incursión inesperada, el maestro Ed no tuvo más remedio que sufrir. La criada cruel e ingrata sonrió siniestramente y ató al maestro Ed dormido con una cuerda y lo llevó al ático. Es simplemente ridículo decir cosas como una sonrisa siniestra y un plan cruel sin siquiera cambiar tu expresión facial. Veo. Se han completado ya todos los preparativos básicos. En resumen, mientras bebo este té, comienza el malvado plan de la ingrata doncella Belmaya. Ahora, toma un sorbo del té negro especial del ducado Rothtailor. Es el té de la más alta calidad elaborado con hojas de té Darjeeling de alta calidad. Contiene una pequeña cantidad de pastillas para dormir como aditivo, por lo que es bueno para el insomnio. El sueño nocturno es una medicina especial para la fatiga crónica y el agotamiento acumulado sin verte. Está bien, haz lo que quieras. Cogí el té negro y lo bebí. Luego me recliné lentamente en la silla y cerré los ojos, y pronto me invadió una sensación de fatiga. Ahora que lo pienso, fui a Oldec, completé el programa del semestre, administré la mansión e incluso fui a una expedición a las montañas Rameln. Parecía que no podía recordar la última vez que descansé adecuadamente. Asterisco asterisco asterisco. Sí. Frente a la criada, Belmaya, estaba la imagen de su amo, Ed Rothtailor, durmiendo en un estado completamente indefenso. Ed Rothtailor no parecía haber dormido bien sin una sola preocupación en meses. Si no fuera por una oportunidad como esta, no tendría tiempo para dejarme llevar y descansar un rato. Después de mirar a Ed Rothtailor por un momento, Bell finalmente respiró hondo. Aparte del descanso del propietario, planeaba estar un poco más ocupado a partir de ahora. Puso fuerza en sus hombros y se quitó la falda del traje de sirvienta, que estaba llena de rosas bordadas. Luego, limpié la taza de té de la que el dueño había estado bebiendo y limpié el té negro que se había derramado sobre la ropa de Ed mientras se dormía.
La habilidad básica de una criada era examinar siempre cuidadosamente el atuendo del dueño. Y sacó una cuerda y una piedra mágica de su pecho. Uf, toma. Primero, usaron una cuerda para atar a Ed, que estaba durmiendo, al respaldo de la silla. Lo aflojé un poco porque me preocupaba que pudiera dejar marcas de roce, pero si está demasiado flojo se puede notar, por lo que es importante mantener la presión adecuada. Fue importante. Después de atar a Ed a la silla, usó una piedra mágica para reponer su poder mágico y lanzar una magia ligera. Incluso si fuera Bell, sería difícil arrastrar y mover a un hombre fuerte solo. Después de dejar a Ed dormido en la sala de recepción, saco la taza de té terminada y cierro la puerta. Y luego sale al gran pasillo con grandes zancadas. Organizando los planes que has hecho en tu cabeza. Para que este escándalo se difunda adecuadamente, parece necesario realizar una sentada de protesta durante al menos 3 días. 3 días. Puede que aguantar tanto tiempo no parezca gran cosa. Sin embargo, este es el centro de la residencia del duque Rod Taylor. Es una fortaleza natural que nadie puede conquistar. Hay todo tipo de jefes intermedios apiñados, por lo que no tiene sentido siquiera señalar cada uno de ellos. Sería obvio nombrar 2 enemigos poderosos en el fondo. Baronesa Jenica Palerover, Archimaga Lucy Mayril. Si no atacas a los 2 que reaccionarán primero, la situación terminará en menos de medio día, y mucho menos en 3 días. Por supuesto, esos 2 son los más fuertes entre los fuertes. Incluso si Belmaya fuera una maga de nivel medio y experta en artes marciales, esos 2 podrían someterla con solo mover un dedo. Por lo tanto, se debe evitar el uso de fuerza contra fuerza. Afortunadamente, Belmaya era una consejera y estratega de renombre en el continente, y también era una estratega que conocía las circunstancias del duque Rod Taylor mejor que nadie. Esta es la tierra natal de Belmaya, y su mentalidad y forma de pensar ya estaban en la palma de Bel. Toda la información de esta mansión, desde características geográficas, suministros de ingeniería mágica movelables y dispositivos mágicos, está contenida en su cabeza. Por supuesto, a medida que pase el tiempo, habrá intervención del sindicato comercial de Old Deck y del lado de Seongwando. Las conexiones de Sylvania Academy pueden estar involucradas. Todos y cada uno de los contactos de Ed Rod Taylor son magnates a nivel continental. La mayoría de los delincuentes son personas que les dan la mano con solo encontrarse con ellos. Parece descabellado realizar una sentada durante 3 días y eliminar a todas esas personas. Por el contrario, tienes que hacer algo así. El precio de Bell, que se había disparado sin siquiera saber qué tan alto era, también puede caer hasta el fondo. Es como sobrevivir solo en la naturaleza, donde parece que todo te va a comer. Es la doncella contra la naturaleza salvaje. Es una defensa infinita que puede resistir a las potencias continentales que vienen a salvar a Ed. Sin embargo, la expresión de Belmaya era tranquila, sin siquiera un ligero movimiento. No hay nada que no puedas hacer. Mientras caminaba por el pasillo hablaba en voz baja y ya era la mejor sirvienta del continente. Asterisco asterisco asterisco. Una criada de bajo nivel con rostro juvenil parecía avergonzada cuando estaba a punto de dejar la oficina del jefe de la casa. No hubo ningún problema con la puerta hasta que entré, pero cuando intenté salir, la puerta no se abrió. ¿Cuál es el problema? Oh, no, matriarca. Sin embargo, parece haber un problema con la puerta. Bueno. Tania se levantó de la silla de su oficina y se estiró girando su cuerpo. Después de dejar escapar un suspiro y relajarme por un momento, me acerqué a la puerta y revisé el pomo unas cuantas veces. De todos modos, Tania también se graduó de la Academia Sylvania. Incluso a primera vista, pude ver que se había realizado alguna acción mágica en la puerta. En resumen, fue encarcelado. Tania también tenía excelentes habilidades mágicas básicas, por lo que no había nada que no pudiera hacer si decidía desbloquearlas. Sin embargo, tan pronto como confirmó la condición, un brillo parecido a una estrella apareció en los ojos de Tanya Rod Taylor. ¿Es este el comienzo? Sí. Oh, no. De todos modos, parece que la situación se va a complicar un poco, así que me esconderé un rato.
Sí. Bueno, ¿qué quieres decir? Tania miró alrededor de la oficina con ojos expectantes. Bajo la mesa. En el armario. Debajo de la silla. ¿O te atreverás a meterte en el armario? Para Tania, que tenía la costumbre de esconderse en un rincón oscuro cada vez que tenía la oportunidad y encerrarse para sentirse segura, el estatus de la duquesa, que siempre tenía que ser digna y digna, era una carga enorme. Sin embargo, ¿dónde está su identidad en una situación de emergencia? Cuando tienes que esconderte, tienes que esconderte. Incluso las sirvientas que siempre insistieron en ser dignas y seguras no podrían decir nada en una situación de emergencia como esta. Esa cuna acogedora donde el aire oscuro y húmedo abraza tus hombros. Centelleó. Verla reflexionando sobre dónde ir mejor, con un brillo en sus ojos, era como ver a una niña de esa edad comprando en el centro de la ciudad. Los sentimientos de la criada de bajo rango comenzaron a complicarse mientras observaba la baba de Tania goteando por su rostro. Doncella orgullosa, 3. Instrucciones especiales de la criada. Todos los empleados deben dejar lo que están haciendo y reunirse en el jardín central de la residencia del duque. Vístelo lo más ligero posible y reúnete sin pertenencias innecesarias. Se harán excepciones para los empleados responsables de la seguridad externa, la gestión del equipo mágico y la preparación de comidas. La jefa de limpieza, que tenía la autoridad para dar instrucciones a todos los empleados que trabajaban en la residencia del ducado Rod Taylor, en realidad podría considerarse el verdadero poder de la mansión. Debido a su bajo estatus, siempre viven con la cabeza gacha, pero si están decididos a causar problemas, no es un problema reprimir al personal interno. Todo lo que tienes que hacer es reunir a todo el personal en un solo lugar, activar algo parecido a una barrera y atraparlos a todos. Por supuesto, los VIP nobles que se alojan en la residencia del duque no pueden dar instrucciones a través del puesto de jefa de doncellas. Por lo tanto, fue necesario sellar a la fuerza las puertas de la mansión. Si activas todas las magias de bloqueo utilizadas en emergencias, podrás convertirla rápidamente en una habitación secreta. Hasta este punto, la criada ya ha tenido un gran accidente. Sin embargo, el valor del nombre que se ha construido hasta ahora es demasiado alto. Esto todavía no es suficiente. Si ibas a cometerlo, tenías que hacerlo a lo grande. Dado que la familia Rod Taylor tiene la autoridad para disciplinar a la jefa de limpieza de todos modos, incluso si comete un delito más violento, será castigado hasta cierto punto. Era algo que no se podía hacer vagamente varias veces, por lo que tenía que hacerse correctamente la primera vez. De esta manera, Belmaya reunió a la gente en el jardín central bajo instrucciones especiales. ¿Por qué están todos aquí? Lamento saber que lo estaba pasando bien, baronesa Palerover. El jardín central es un poco caótico porque la jefa de limpieza envió un mensaje pidiendo a todos que se reunieran en el jardín central. Si lo necesitas, puedo guiarte hacia el estudio. Oh, no, está bien, pero... Jenica, que estaba leyendo un libro sobre ciencia elemental en un banco del jardín central, ladeó la cabeza con expresión ladeada. De hecho, se decía que Jenica era la última guardiana de la residencia del duque Rod Taylor, y era una persona que residía aquí siempre que podía. He visitado la residencia del duque muchas veces, pero la zona nunca había sido tan caótica. Cuando vi al mayordomo tratando de acompañarme al estudio, sentí como si me estuviera quedando sin ningún artículo misceláneo. En el momento en que piensas cuál es el propósito de amontonar a los empleados en el jardín central. Boom, boom. Jajaja. Se construyó una enorme barrera alrededor del jardín central y, finalmente, comenzó a rodear completamente el jardín, como para atrapar a las personas que estaban dentro. La ceremonia de la barrera, que se elevó hacia arriba con un crujido, instantáneamente hizo que los trabajadores sudaran frío. Sucedió en un instante. ¿Qué es? Esto. Cuando recobré el sentido, todos los empleados ya estaban atrapados en el jardín central. La ceremonia de barrera construida estaba cerca de un dispositivo de emergencia preparado para defender la mansión en caso de emergencia. Ed Rod Taylor, un experto en este campo, inspeccionó personalmente el producto, por lo que su robustez era segura.
Incluso para Jenica, para poder romper esa ceremonia de barrera, tuvo que tomar una decisión y convocar a un espíritu de nivel medio o superior. Jenica, que estaba sentada rodeada por una torre de libros, hizo un ruido aturdido. Esto se debe a que esta ceremonia de barrera es como un último recurso que se activa cuando el duque se encuentra en una situación realmente peligrosa. Nadie puede activarlo. Incluso dentro de la residencia del duque, las personas con autoridad para activar la ceremonia de barrera se podían contar con una mano. Jenica era una de ellas, por lo que no pudo evitar sentirse aún más avergonzada. Esto se debe a que nunca ha tocado esta ceremonia de barrera. En ese momento, una figura de aspecto familiar apareció en la azotea de la residencia del duque. Jefa de limpieza. Belmaya estaba parada en la azotea de la residencia del duque con una expresión en blanco, como siempre. La jefa de doncellas miraba el mundo de esa manera, con el cuello de su uniforme de doncella ondeando en lo alto. Asterisco asterisco asterisco. Gritó Belmaya, realizando un ritual mágico que expandió su voz como para hacer que todos los miembros de la mansión la escucharan. Todos los miembros del duque Rod Taylor, por favor escuchen. Todas las puertas de esta mansión ahora están firmemente cerradas, se han activado todas las ceremonias de barrera de emergencia y se ha construido un círculo mágico para bloquear completamente el flujo de magia desde el exterior. Ahora está afuera, es una habitación secreta perfecta que no permite ninguna intrusión. Todos los sirvientes y vasallos tenían los ojos bien abiertos. Jenica, que estaba parada entre ellos, solo podía mirar fijamente la azotea de la residencia del duque como si no pudiera creerlo. En la azotea de la residencia del duque, que está bellamente decorada con un techo de ladrillo, se encuentra Ed, quien ha sido completamente sometido por la jefa de doncellas, Belmaya. Rod Taylor estaba atado a una silla. Fue una vista increíble. Hablando de la doncella principal del duque Rod Taylor, Belmaya, ¿no es ella la doncella más perfecta y más leal a su amo que cualquier otra persona? La jefa de doncellas, Belmaya, apuñala a su amo por la espalda y se para en la azotea de la residencia del duque y grita. Yo, Belmaya. A partir de hoy, he renunciado a mi puesto como sirvienta principal de mi maestro, el maestro Ed Rod Taylor. ¿De qué estás hablando? Eso es literalmente todo. A partir de hoy, ya no soy la maestra Maid Belmaya. A lo largo de la historia, la mayoría de los monarcas que tuvieron finales terribles murieron debido a la traición de sus confidentes más confiables. Lo sabía bien porque era una Jenica que había consultado a numerosos bibliotecarios. Esta situación actual representaba una crisis para el ducado de Rod Taylor. Yo. No más. No vivo como esa personita que solo sigue al maestro Ed Rod Taylor como una sombra mientras lo cuida. Bell. Cálmate. Bell no tiene este tipo de personalidad. Si no estás satisfecho con algo, dilo en voz alta. No es que no tenga este tipo de personalidad, simplemente viví mi vida ocultando mi verdadera naturaleza. Ya no soy la jefa de la casa de este duque. Aunque su expresión no cambió en absoluto, su voz estaba furiosa. Soy la compañera de Ed Rod Taylor. He decidido volverme así. He decidido ya no atar mi corazón al que me he estado aferrando, sino liberarlo al mundo. Durante mucho tiempo existió en el jardín central un silencio más profundo y vacío que la oscuridad. En respuesta al anuncio explosivo de Belmaya, la jefa de doncellas que siempre vigilaba la residencia del duque de manera madura y altiva y servía de ejemplo para todos, numerosos vasallos y sirvientes tuvieron que discernir si esto era un sueño o una realidad. Esto no puede ser la realidad. Si estás apostando por un lado, lo correcto es apostar por algo llamado sueño. En la medida en que todos pensaban eso, la escena ante sus ojos estaba completamente desprovista de realidad. ¿Qué quieres decir, Bell? Los gritos de Jenica Palerover, que estaba más avergonzada que nadie, solo resonaron débilmente en el jardín central. Empleados que habitualmente pasaban sus días trabajando con Belmaya. Sería vergonzoso, pero la persona que estaba más avergonzada por esta situación que nadie era la propia Jenica, que la conocía desde hacía mucho tiempo. Debido a que habían tenido una relación especial desde que eran estudiantes en la Academia Sylvania,
Jenica sabía mejor que nadie que Belmaya no era ese tipo de persona. Sin embargo, el corazón de una persona vacila como una caña a medida que pasa el tiempo. Incluso si Bel simplemente hubiera servido a Ed durante mucho tiempo, podría realmente garantizar que no cambiaría de opinión. Incluso a los propios ojos de Jenica, Ed Roth-Taylor era un hombre muy atractivo, por lo que ahora era natural que se dejara llevar por las dificultades en todo momento. Aunque pensé que el control del tráfico avanzaba lentamente hasta cierto punto, me sentí mareado cuando de repente mencionaron que se trataba de la intrusión de Belmaya. De hecho, la tez de Jenica se puso pálida y sudaba profusamente. Incluso las mujeres que acampan alrededor de Ed Roth-Taylor parecen poder ver las cosas de un vistazo ahora que ha pasado el tiempo. Sin embargo, Belmaya es alguien realmente inesperado. Parece que de repente aparece un ladrón y te saca un cuchillo. Si algo va a pasar, no debería haber un fenómeno presagio. Supiera o no cómo se sentía Jenica, Belmaya simplemente levantó la voz y habló desde la azotea de la residencia del duque. Todos estaban esperando la oportunidad de sentarse como acompañantes del maestro Ed, pero ese asiento estuvo vacío desde el principio. Nadie tomó ese asiento hasta el final. No hay ni un solo rastro de alegría en el rostro de Bel. En primer lugar, no es una situación que pueda pasarse por una broma. Belmaya habla realmente en serio. Desde el principio, la posición de compañero del maestro siempre ha estado vacía. Esa insoportable ausencia de un compañero ya ha terminado. Bel. Vuelve en sí. Comiste algo mal. Alguien te ha lavado el cerebro. Ahora estaré en el cielo. Muestra a Ed, que ha perdido la cabeza, y grita desde la azotea de la residencia del duque. Todos los que miraban la escena parecían aturdidos. Es un sueño. Es una ilusión. La imagen distante de la criada parada en lo alto de esa mansión era como una flor reflejada en un espejo y la luna reflejada en el agua. Era un ideal fuera de nuestro alcance. Aquellos de ustedes que no están atrapados en la ceremonia de barrera, escuchen. Hagan que la seguridad externa abra inmediatamente la puerta principal de la mansión. Prepara tu carro. Y carga el carruaje con tesoros de oro y plata que te durarán toda la vida. De lo contrario, terminaré mi vida aquí con el maestro Ed. Si pudiera terminar mi vida con este cuerpo de fuego, maestro Ed, solo eso sería el mayor honor. La doncella que era tan perfecta y elegante finalmente se ha dado la vuelta. De lo contrario, se estaba desarrollando una escena inexplicable. Pensó Jenica. Para solucionar este problema, debe actuar usted mismo. Tenía que estar preparado para extraer espíritus de al menos un nivel alto. Lucy, ¿dónde está Lucy y qué está haciendo? Asterisco asterisco asterisco. Lucy Mayrill ha crecido aún más. A través de sus experiencias en las montañas Rameln, ya no tenía una actitud infantil e inmadura y dio un paso adelante como un archimago. El viaje de saltar de la cuna y encaminarte hacia tu propia aventura ha comenzado. Estar molesto por todo, posponer todo y simplemente vivir de manera perezosa y al azar son solo viejas costumbres. Lucy Mayrill, la rara gran maga que finalmente había escapado de la cuna y nació, estaba durmiendo. Sí. Como nadie me despertó hasta la tarde, seguí durmiendo en mi habitación. Lucy Mayrill básicamente duerme hasta que alguien la despierta. Simplemente duerme hasta que te despiertes. Incluso si hay un terremoto o un edificio se derrumba, simplemente duermo. Hay cecina de res. Por el rabillo del ojo, miré la mesa de al lado y vi que Belmaya había traído un montón de cecina y otros bocadillos. Lucy daba vueltas en la cama, murmurando con un trozo de cecina en la boca. Kogun, boom. Incluso si el área tiembla por un momento mientras se establece la ceremonia de barrera, todo tipo de energía mágica. A pesar de que todas las puertas estaban cerradas en un torbellino. Lucy Mayrill simplemente fue directa hacia una buena noche de sueño como un cuerno de hierro. Había incluso una sensación de sublimidad en ese testamento. Mientras me hospedaba en la residencia del ducado Roth-Taylor, las criadas siempre venían a despertarme temprano en la mañana, así que decidí hacer lo mejor que pude para disfrutar esta situación en la que nadie venía a despertarme por primera vez en mucho tiempo.
Incluso si el brazo derecho de Glascan cubre el cielo, es suficiente para dormir bien por la noche. En este punto, era casi el reino de la habilidad sobrenatural. Belmaya, la persona que conoce cada detalle de las circunstancias del duque Rod Taylor. Como era así, sabía mejor que nadie cómo someter por completo a la rara archimaga Lucy Mayril, que hacía temblar a todos. Un gran mago tan temible que puede hacer que incluso los espíritus malignos huyan e incluso que la familia imperial de un país quede avergonzada por sí mismo. La forma realmente segura y sorprendente de someterla fue no despertarla. La señorita Lucy está durmiendo profundamente en su habitación. Nadie puede acercarse a ella, así que tenga en cuenta eso. Cuando Jenica escuchó esas palabras, se dio una palmada en la frente. Belmaya conocía muy bien a los miembros de la casa del duque Rod Taylor. Tengo que actuar yo mismo. Jenica sacó su bastón y miró hacia la azotea. No sé por qué Belmaya hizo eso, pero tuve que dejarla en el suelo antes de que empeorara. Sin embargo, no pude moverme rápidamente. No importa lo que digan, esa criada tenía como rehén a Ed Rod Taylor. Ya estaba claro quién tomaría la iniciativa. Si Belmaya realmente se hubiera girado por completo y no hubiera distinguido entre adelante y atrás, habría sido imposible moverse apresuradamente. Asterisco asterisco asterisco. En la parte inferior. En la residencia del duque Rod Taylor. Ha pasado aproximadamente medio día desde que la jefa de doncellas, Belmaya, derribó la residencia del duque Rod Taylor. Para empezar, la distancia entre el ducado y la capital no era tan grande, por lo que si un mensajero corría como loco, podría dar la noticia rápidamente. El mensajero corrió a la sala del trono jadeando e informó urgentemente mientras se arrodillaba. Mientras miraba la carta. Fenia Elias Cloel, el próximo emperador del Imperio Cloel, asentía con la cabeza. Ya ha pasado un tiempo desde que comencé a tomar clases de estudios reales, y mi dignidad ha alcanzado una profundidad y nobleza mayores. Su apariencia como princesa y su apariencia como próximo emperador son completamente diferentes. Dando instrucciones desde la sala del trono con una pequeña pero hermosa tiara en la cabeza, ya se estaba preparando para convertirse en la próxima gobernante del imperio. Si es Belmaya, ella debe haber sido la jefa de limpieza de la Academia Silvania, era alguien que fácilmente podría causar una catástrofe. Estar en medio de la mansión del duque, no con nadie más. Era una agenda que podría conducir a un castigo extremo si el asunto empeoraba. Por supuesto, el duque se hará cargo de la condena, pero, parecía necesario resolver este asunto primero. Ed Rod Taylor, la poderosa figura de la familia Rod Taylor, tiene muchas conexiones importantes en todo el imperio. Si algo grave le hubiera sucedido a su cuerpo, habrían habido más de una o dos fuerzas que se levantarían y lo agarrarían por la nuca. Si no se atiende, esta es una agenda que puede provenir de la asociación comercial o de la capital provincial. En primer lugar, la familia imperial puede actuar con mi propia autoridad ahora mismo. Al menos deberíamos enviar personal de escolta. El asunto es urgente, así que emita órdenes rápidamente. Bueno, eso es. El mensajero habló con dificultad mientras jadeaba. Escuché que el líder del sindicato, 3 monedas de oro, ya se mudó. Se dice que los caballeros de la Catedral Santa ya completaron su expedición. Se recibió una solicitud de permiso para ingresar a la frontera. ¿Qué? El siguiente emperador, Fenia, amplió sus pupilas. Lord Tell, el jefe de la asociación comercial, era una figura parecida a una serpiente venenosa con una red de información tan vasta como el tamaño de la familia imperial, por lo que no era de extrañar que las noticias llegaran rápidamente. Sin embargo, fue bastante sorprendente que los caballeros sagrados de la ciudad santa se hubieran mudado. Entre las fuerzas pertenecientes al Santo Emperador, los caballeros templarios eran una organización especial similar a una guarnición que solo seguía órdenes de la máxima autoridad. Los caballeros de la catedral no podrían movilizarse tan rápidamente a menos que el Santo Emperador diera órdenes directas o alguien con poder equivalente. Parece que la propia Santa Cleris tomó la decisión. Aunque por lo general tiene una personalidad amable, se enojó mucho cuando escuchó que una simple doncella derribó la casa del duque y tomó a Ed como rehén. No esta cosa.
Belmaya es una persona sabia. Realmente no esperábamos que la situación se volviera tan grande. Si no lo esperabas, ¿por qué no lo esperabas? Y si lo esperabas, ¿cómo pudiste hacer algo como esto? No podría juzgar eso en este momento. En una situación en la que el poder del duque Rod Taylor es rehén, ¿qué pasaría si el líder de las 3 monedas de oro y la santa se presentaran en persona? Incluso desde la perspectiva de Fenia, no podía quedarse quieta. Póngase en contacto con los escoltas y prepárese para la salida. Sí. Tendré que ir yo mismo. La aparición personal del próximo emperador. Un rayo caído en un cielo seco habría sido un evento mucho más predecible. Del líder del sindicato, la princesa y santa. Para quien no lo sabía, había aspectos que hacían pensar que en el ducado de Rod Taylor se estaba celebrando una conferencia continental. Doncella orgullosa, 4. Es un bosque. Estoy sentado solo en un bosque lleno de vegetación. Roedores y pájaros revolotean entre los sonidos de las hojas rozando unas con otras. Piar. Crujiente. Este olor a humedad a hierba que se esparce por todo el bosque justo después de la lluvia puede parecer sofocante al principio, pero como vives en la naturaleza, te acostumbras rápidamente y realmente te hace sentir nostálgico. Si te sientas en el tocón del árbol cortado y miras hacia abajo, verás la bolsa de madera que trajiste cuando te echaron del dormitorio. Era la primera vez que entré al bosque después de haber sido expulsado de Ophelis Hall. A veces, cuando duermo bien por la noche, sueño con este momento. Era una época en la que la gente era expulsada sin ningún fundamento y sobrevivía comiendo corteza de los árboles del bosque. Era una época muy difícil para sobrevivir cada día, por eso, después de comer bien y vivir bien, me viene a la mente ese primer recuerdo. Cuando vuelvo al punto de partida de cada historia, solo entonces me doy cuenta de lo lejos que he caminado. La razón por la que tengo sueños como este de vez en cuando es probablemente porque de repente aparece el deseo de encontrar mi intención original. Cuando no hay nada. Cuando me siento en el tocón de un árbol y abro las manos en silencio, me saludan 2 manos verdaderamente vacías. Todo empezó en un rincón del bosque del norte y ahora hay mucho que afrontar. Pero ¿por qué a veces pienso en esos momentos en los que no había nada? El equipaje que recogí está aquí. Gracias por tu arduo trabajo. Antes de que se cerraran las puertas del salón Ophelis. Como de costumbre, me vino a la mente la imagen de la criada mayor saludándome con los ojos secos. Cuando lo pienso, parece que esta criada no ha cambiado desde entonces. La gente está obligada a cambiar. Incluso cuando los valores de las innumerables personas que conocí a lo largo de mi viaje cambiaron, mi estatus cambió y mi relación conmigo mismo también cambió. Belmaya dijo que nada había cambiado desde ese día. Como si ese fuera su deber. Asterisco. Puaj. Cuando abrí los ojos, era una habitación oscura. Puse los ojos en blanco por un momento y miré a mi alrededor para ver que estaba en la sala VIP en el último piso del ducado de Rod Taylor. Debido a que tenía una linda vista, estaba bien ventilada y tenía buena privacidad, era una habitación reservada solo para invitados especiales. Era tan grande y los muebles eran de buena calidad que me sentía tan cómoda que todo mi cuerpo se sentía débil con solo quedarme quieto. ¿Estás despierto? Ag. Estoy seguro de que las pastillas para dormir funcionan bien. Realmente dormí como un muerto. Me alivia que parezca que has dormido bien por primera vez en mucho tiempo. Sin embargo, me sentí un poco incómodo. No parece que sea de noche, pero la habitación se siente oscura. Cuando miré alrededor de la habitación con mi mirada confusa, sentí como si las cortinas opacas estuvieran bien cerradas y la puerta firmemente cerrada. Yo estaba acostada en la cama durmiendo y Belmaya estaba sentada en el sofá de hospitalidad, cosiendo algo. La habitación está muy oscura, pero el talento es bueno. ¿Qué estás haciendo? Estamos bordando rosas para los uniformes de las sirvientas mayores. 2 sirvientas mayores serán ascendidas al puesto de sirvientas mayores a partir del próximo mes, y sus uniformes deben ser tratados en consecuencia. Ahora que lo pienso, dijiste que necesitabas algunas personas para actuar como sirvientas mayores. La diferencia en la vestimenta es importante. Deberías poder reconocer de un vistazo que eres un mayor,
y la persona que usa el atuendo también intentará tener una apariencia que combine con el atuendo. Ahora que lo pienso, Bell Maya ostentaba el título de sirvienta principal incluso durante su estancia en Ophelis Hall. Probablemente usted sepa mejor lo importante que es recibir el trato adecuado para su puesto. Estás bordando la ropa tú mismo. Estaría bien comprar y pagar un producto ya hecho, pero es importante sentir que te están tratando bien. El bordado de un producto ya hecho puede no ser tan elegante como el bordado que yo mismo puse. Y el hecho de que sea un artículo entregado directamente por la criada tiene un significado más fuerte porque es concedido. Cuanto más orgullosos estén los miembros, más aumentará la reputación del duque. Si quieres mantener la autoridad del duque, primero debes asegurarte de que los empleados y vasallos también tengan mucho orgullo. No hubo dudas en la forma en que se bordó las manos. A pesar de que sería tratada casi como una seminoble cuando alcanzara el puesto de jefa de doncellas, no dudó en hacer algún que otro trabajo de bordar ropa para las doncellas superiores. Esa mentalidad que considera la practicidad debe ser el secreto de su éxito. Eso es lo que significa mandar a la gente. Probablemente lo sepas mejor que yo. No. También lo admito. Probablemente seas más experto que yo en lo que tienes que hacer como líder de limpieza. Me senté en la cama, girando mi rígido cuerpo. Luego puse los pies en el suelo y los estiré para hacer algunos estiramientos. Pero no sé cuánto tiempo ha pasado desde que tuve una noche de sueño tan buena. Después de suspirar, mi cuerpo se sintió mucho más ligero. Como siempre estaba ocupado con el trabajo, llegué a dar por sentado la fatiga crónica. Después de que la fatiga disminuyó así, la sensación refrescante que recorrió todo mi cuerpo fue muy placentera. Mientras miro a Bell Maya mientras estiro mi cuerpo aquí y allá, sus movimientos son cortos y precisos, como una máquina. La precisión de realizar el trabajo necesario en el momento necesario y en la cantidad requerida puede sin duda estar más cerca de la de una máquina que de la de un ser humano. Entonces a veces siento curiosidad. Ha pasado mucho tiempo. En realidad, solo han pasado unos pocos años, pero ha habido tantos acontecimientos importantes que parece que he envejecido durante décadas. Maestro, hay muchas cosas maravillosas que resolver, así que vale la pena. Gracias a ti mis valores han cambiado mucho, y parece que la gente que me rodea también ha cambiado mucho en términos de estatus y mentalidad, pero, cuando lo piensas, tú siempre eres la misma, Bell. No dije esto con ningún significado particular. Sin embargo, siempre fue un pensamiento que me venía a la mente cada vez que veía a una persona llamada Bell. ¿Te refieres a mí? Sí. Incluso cuando vivía en la isla Akin, te vi en la residencia del duque. Incluso después de haber sido explorado y vivir aquí, parece que no has cambiado. Jenica, Lucy, Lortel, Clarice, Taylor, Fenia, Ayla, Six, Clevius, Persica, Sile. He conocido a muchas personas y todas han cambiado sus pensamientos y valores. Porque el tiempo es lo que hace que las personas cambien. La única persona a mi alrededor que siempre permaneció igual, sin cambios, fue Bell. Bueno, simplemente no te lo dije en detalle. Supongo que puede haber habido muchos cambios dentro de ti. No. Tal como usted dijo, maestro, soy una persona que no cambia tanto como cree. Me pregunto si es naturaleza o coincidencia, pero el significado que le da variará de persona a persona. Bell habló en voz baja mientras desdoblaba suavemente los volantes del uniforme de sirvienta. Me enorgullezco de mi temperamento amable y constante. Orgullo. Creo que se podría pensar que esta es una elección de vocabulario demasiado grandiosa. No, depende de ti qué significado le das a tus palabras, pero, usas ese tipo de vocabulario. Orgullo, ambición, convicción. Bueno, no creo que fuera lo suficientemente sentimental como para usar palabras tan elegantes. La expresión de Bell parecía seria. De hecho, siempre tiene una expresión seria. Maestro, ¿en quién confías? Fe. Esto plantea un tema muy difícil. Generalmente confiamos en personas buenas, capaces y que se conocen desde hace mucho tiempo. Era una historia natural sin necesidad de cuestionarla. Confío en la gente predecible.
Incluso sin preguntar, sin decir nada. Predigo lo que esa persona está haciendo ahora mismo, si le pido algo así, lo resolverá así, cuándo saldrá del trabajo y cuándo se irá. Dormir. Creo que las personas en las que se puede confiar son buenas personas. Ciertamente, está más cerca de la perspectiva del propietario de un negocio que emplea personas que de la perspectiva de una persona común y corriente. ¿Qué puedo decir? Bel Maya es una utilitaria especializada en trabajos prácticos. Entonces, yo también quería ser predecible. Porque quiero que los demás confíen en mí. La serie de palabras que pronunció casualmente mientras bordaba su uniforme de sirvienta contenían la visión de la vida que tenía una persona llamada Bel Maya. Una niña que fue expulsada por ser hija ilegítima del barón Plancel y vivió como una forastera, vendida de un lugar a otro. La niña siempre tuvo que convencer de su utilidad y habilidades y demostrar su valía para ganarse la confianza frente a quienes la juzgarían. Solo entonces lo que dijo Bel tuvo algún sentido. Veo. Algo que nunca cambia. Como la nostalgia única que sientes al regresar a tu ciudad natal después de mucho tiempo. Hay momentos en que incluso las personas sienten esa extraña sensación de estabilidad. A medida que avanzamos en el viaje de la vida, hay momentos en los que recordamos la vida que hemos pasado. Siempre que eso sucede, hay alguien que siempre está parado en el mismo lugar, como una piedra de toque, diciéndote que estás progresando bien. En este mundo turbulento todo cambia rápidamente, pero el sentimiento de asombro se siente cuando ves a una persona que se queda quieta y hace su trabajo. No está claro qué tipo de escena habría sido el mundo cuando una doncella, arrastrada por las manos de adultos, miró hacia arriba. Cuando era niña, Bel Maya quizá admiraba a personas tan nobles. Solo que ahora Bel Maya se ha convertido en una persona en la que todos en el ducado confían. De hecho, deberíamos decir que logró su sueño a su manera. Hay algunos signos de interrogación sobre llamar a algo así un sueño. Bel. Sí. Te considero la más digna de confianza de todas las personas en esta mansión. Mientras estiraba mi cuerpo de esa manera, Bel dejó de bordar por un momento y habló con una suave sonrisa. Es un verdadero gran honor. La forma en que aceptó el cumplido tan obedientemente fue, como siempre, una actitud muy propia de Bel. Asterisco asterisco asterisco. Por cierto, no estoy seguro de cuánto dormí. Mirando el entorno tranquilo, parece que la situación ha terminado. Por favor, prepara el desayuno ahora. Necesito comer algo y terminar mi tesis. Lo siento mucho, pero es un poco difícil hacerlo en la situación actual. Bel, que había estado bordando en un cuarto oscuro, dejó todos los uniformes de sirvienta sobre la mesa y se levantó. Han pasado unas 30 horas desde que te quedaste dormido. Por supuesto, ahora tienes hambre. Te he preparado una comida sencilla con antelación, pero creo que podría resultarte un poco difícil salir de la habitación. ¿Qué quieres decir? Para ser claros, la situación de los rehenes en torno al maestro Ed aún no ha terminado. ¿Qué? Me levanté y rápidamente fui a la ventana y miré la cortina opaca. La vista del jardín del ducado Rod Taylor es visible de un vistazo. Allí, estaban acampados todo tipo de ejércitos, aparentemente enviados por varios grupos. Al observar los distintos colores de las tiendas de campaña de las tropas de la guarnición, parecía que no solo había llegado el ejército imperial, sino que se había enviado todo tipo de grupos. Puede que sea difícil decirlo con mi propia boca, pero soy una de las personas más importantes del imperio. Si realmente hubiera un problema en la vida personal, no sería extraño que llegara un apoyo de esta magnitud. Actualmente, toda la magia de defensa del duque Rod Taylor se ha activado a máxima potencia. El maestro la revisó personalmente y ayudó con suministros de ingeniería mágica, por lo que el nivel de finalización es excelente. Es una fortaleza de hierro que no será violada incluso si un número de magias de alto nivel se utilizan repetidamente. Esta sala VIP está ubicada en la parte más profunda del lugar, por lo que será difícil para la guarnición, o incluso para las fuerzas de la coalición continental para rescatar a Ed Rod Taylor, atravesar fácilmente. Tuve que reactivar mi cerebro después de que se detuvo.
No pude evitar sentirme mareado ante la situación que se desarrollaba ante mis ojos. Por supuesto, con una fuerza militar de este tamaño, es posible abrirse paso con determinación. Pero si una organización militar oficial, no una organización militar privada, destruye la mazmorra de un país y entra en ella, podría convertirse en una cuestión diplomática. Irrumpir y entrar. Como dije, si quieres romper la magia de defensa de la mansión del duque, inevitablemente habrá destrucción. Casi tendrás que demoler toda la mansión. Considerando el trasfondo político, no será fácil. Belmaya también es buena para comprender la situación. Pase lo que pase, sé que sería imposible presionar a la familia Rothtaylor por la fuerza. Entonces, están recurriendo a medidas de apaciguamiento y tratando de arrastrarme mientras rodean la residencia del duque de esta manera. Han pasado unas 10 horas desde que entramos en esta pausa. Oye. ¿Estás seguro de que puedes manejar esto? No te preocupes. Según la ley imperial, Lady Tanya tiene la autoridad principal para castigarme. Si tengo este nivel de defecto, no podría explotarme a bajo precio, encontrar una razón para reducir mi sentencia más adelante. Tú también, eres bastante venenoso. Bueno, en realidad, hay más cosas que considerar además del tema de mi salario. Puedes discutir eso con el cabeza de familia más tarde. Todo tipo de personas influyentes, cuyos ojos parecían salirse de las órbitas cuando miraban hacia afuera a través de los huecos de las cortinas opacas, estaban acampados en el jardín de la mansión, tratando de encontrar una solución a la situación. Es difícil verlo porque está muy lejos, pero puedo ver a Lortel y Yenica de un vistazo. Entrecerré los ojos y miré un poco más de cerca. Incluso pude ver la aparición de la princesa Fenia o Santa Clarice. ¡Ay, Dios mío! En este imperio, dos figuras de autoridad, clasificadas entre las 5, se encuentran en la residencia del duque. Planeo terminar la sentada así durante unas horas más. Tomará algo de tiempo, pero he preparado algunos libros para leer. Por favor, tenga paciencia incluso si está frustrado. Mientras tanto, estabas preparando la comida y bordando. No importa cuán mala sea la situación, no puedes descuidar tu trabajo como líder de limpieza. Asterisco asterisco asterisco. Hay una persona que incluso los nobles del Imperio Cloel, que son buenos para los secretos y las intrigas, nunca tocan. Este es Ed Rothtaylor, profesor emérito de astrología de la Academia Silvania. Era famoso por ser el propietario real de la residencia del duque Rothtaylor, y se decía que estaba en comunicación con todo tipo de personas poderosas en el imperio, con la cabeza de familia, Tanya Rothtaylor, a sus espaldas. Como ni siquiera podían adivinar qué tan grande era el tamaño del barco, la mayoría de los nobles ni siquiera intentaron tramar complots inútiles contra Ed Rothtaylor. Sin embargo, de vez en cuando aparecían personas tontas que ponía un signo de interrogación sobre el poder invisible. Siempre que esas personas ganaban poder, algo sucedía. Fue un incidente que pareció declararle al mundo lo que pasaría si te metías con Ed Rothtaylor. Tienes algo interesante que hacer, Bell. Pensando en la guarnición reunida fuera de la ventana, Tanya, la cabeza de la familia Rothtaylor, sonrió. Era una sonrisa inocente, típica de una niña de esa edad, pero debajo de esa ingenuidad estaba la sensación de una persona poderosa que sopesaba los pros y los contras de los intereses políticos. Sí. Aún así, había muchos insectos voladores en la casa del duque. Llegué al punto en el que presenté un plan de negociación sin dudarlo para buscar personal clave para la familia Ada. La forma más segura de reprimir a los nobles es exponer la diferencia de rango al mundo. Bajo la causa de intentar reducir su propio rescate, también se le puso en la cabeza un sistema político centrado en la residencia del duque. ¿Qué tipo de persona es un asesor útil? Si tuviera que responder esa vaga pregunta, diría una persona como Bell. La niña sonrió, pero luego estornudó y rápidamente sacudió la cabeza. Cud. Supongo que hay demasiado polvo aquí. Ve, matriarca. No es bueno para tu sistema respiratorio si te quedas en un lugar como ese. Como era de esperar, me gusta más el armario que debajo de la mesa de té. Huele a detergente acogedor. Se siente bien estar envuelto entre las mantas.
Bueno, creo que sería mejor simplemente sentarse en el sofá de hospitalidad y esperar. Ajá. Cuando Tania, la duquesa más grande del continente, le gritó directamente, la doncella no pudo evitar temblar. No agregues descuidadamente a mi estética. Es un posicionamiento que contiene una teoría metafísica y metacognitiva que no puedes entender. Esta exquisitez contiene una filosofía que la gente común no puede entender. Desafortunadamente, no pude romper la terquedad de Tania por el mero tema de las sirvientas. Oh. Tania dejó la mesa de té y volvió a mirar por la ventana. Pensé que entraría en una pausa y llegaría a su fin, pero algo inesperado estaba sucediendo. El ducado de Rhode Taylor está cubierto con las técnicas en las que trabajó personalmente Ed Rhode Taylor. Es una línea defensiva que nadie puede atravesar fácilmente, pero hubo una persona que trascendió las leyes de la magia en primer lugar. Protección de la Santa Ley. La protección divina que los santos de la Iglesia de Telas llevan dentro de sus cuerpos trasciende todas las fuerzas mágicas del mundo. El sistema de protección, que ni siquiera puede ser intervenido sin el poder mágico del aspecto, permite atravesar incluso una fortaleza de hierro con el cuerpo. Ve, matriarca, eso es. Sí, parece que Santa Clarice planea entrar ella misma a la residencia del duque. Sin embargo, toda la gente del lado de Seongwando estaba de pie y gritando. En definitiva, la entrada de Santa Clarice en este lugar fue arbitraria. Poco a poco, aparece a la vista la visión de una chica acercándose a la residencia del duque. Una figura entrando con dificultad con una expresión severa y cabello blanco puro. Había mucha ira en su rostro. Están jugando con la vida de Ed Rhode Taylor. Estaba furiosa por ese hecho y su mente se llenó de pensamientos descontrolados.